Hola, buenas a todos, saludos. Hola Edgar. Hola, hola. Bueno, vamos a arrancar la noche de hoy. Estoy yo transmitiendo desde otro lugar, pero Dios es bueno, Dios siempre nos da la gracia para todo y la verdad que en este tiempo que ha sido tan distinto, este, maravillosamente distinto, hemos visto la mano de Dios. Si ustedes nos escucharan antes de empezar aquí, nos morimos de la risa de muchas cosas. Pero bueno, vamos a arrancar. Quisiera que empezáramos orando. Kevin, ¿vos puedes orar? Porfa. Sí, claro. Buenísimo. Vamos a orar. Dios, muchísimas gracias por esta noche. Gracias porque independientemente de dónde estemos, independientemente de las cosas que hayamos vivido durante esta semana, nos permites estar acá. Queremos agradecerte primeramente por eso y también queremos agradecerte porque tenemos esta oportunidad, Señor, de poder conectarnos independientemente de no poder vernos físicamente. Tú eres bueno, tú sabes en qué tiempo traes las cosas y este definitivamente ha sido un tiempo bueno en el que podemos seguir conectados, podemos seguir creciendo en la enseñanza de la palabra de Dios y eso es lo que queremos para esta noche, que nos hagas crecer, que por favor doblegues nuestra voluntad, que conquistes las estructuras de nuestra vida que nos han llevado a tomar malas decisiones, ve conquistando cada una de esas áreas y alienta nuestro corazón en este tiempo que para el mundo y para muchos es un tiempo muy difícil, pero sabemos que tú tienes un plan. Guía cada pregunta, cada respuesta y por favor, Dios, escribe en nuestro corazón lo que te has propuesto para esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les decía, ha sido un tiempo, bueno, y Kevin lo decía en la oración, ha sido un tiempo distinto. No sé cuánta gente se conecta nueva. La verdad que también en esta modalidad es difícil saber cuánta gente hay nueva, cuántas personas están ya conectándose desde hace mucho, pero quería arrancar incluso sin preguntas. O sea, digo, no vamos a hacer preguntas, pero quería empezar explicándoles en realidad qué es lo que hacemos nosotros acá. Y, y bueno, y también lo explico si algún día alguno de ustedes envía la grabación a algún contacto, algún amigo, familiar que escuche, que sepa qué es lo que hacemos, ¿verdad? Em, Quería contarles primero que yo, pues, no voy a contar mi testimonio, pero sí les voy a contar que yo nací de nuevo hace 20 años y estudio la Biblia más o menos desde hace 19 años y no sé, tal vez 7 meses. Yo me convertí a Cristo y empecé a estudiar la Biblia unos meses después, no recuerdo si fueron 2 o 3 o 4, pero ¿qué hacemos acá? Bueno, precisamente eso, estudiamos la Biblia. Este, Somos un grupo de amigos, algunos más cercanos que otros, que básicamente, pues cuando no estábamos en el tiempo de pandemia, nos encontrábamos en un lugar físico, en el caso nuestro en Lindora, en Santana, y nos encontrábamos ahí, estudiamos la Biblia, la gente hace preguntas en la primera media hora de sesión de preguntas y luego viene un mensaje. El mensaje está basado 100% en la Biblia. Los que predicamos la Biblia tratamos de no especular fuera de lo que la Biblia enseña. Apegados eh, todas nuestras respuestas y nuestros razonamientos y nuestras consultas 100% a la Biblia, pues intentamos mostrar qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir a todos. ¿Y por qué explico esto? Porque es muy importante que sepamos que la Biblia, y hoy lo vamos a ver, es la única fuente que puede guiar al hombre. No importa qué tipo de persona eres, a qué te dedicas, si eres rico, pobre, si eres joven o mayor, Dios diseñó su palabra para guiar al hombre a la verdad. Y esa verdad cambia la vida de la persona
Y ese cambio de vida y esa transformación de la persona es lo que hace que la persona pueda descubrir la verdadera plenitud y lo que el mundo llama felicidad, que en realidad no es felicidad real, porque nadie la encuentra sin Dios, pues la vas a poder encontrar en la Biblia, en una relación personal con Dios. Explico esto para poner la plataforma para las preguntas. Todas las preguntas que se hacen acá, nosotros los que predicamos esperamos que sean preguntas basadas en cosas que ustedes están leyendo y que no se entienden. Y si nosotros sabemos contestarlas, las vamos a contestar, y si no, pues nos las llevaremos de tarea para poderlas contestar la semana siguiente. Así que quisiera empezar, si hay alguna pregunta, que ustedes puedan tener la libertad de preguntar todas aquellas dudas o cosas que han tenido en su corazón. Cuando yo me convertí tenía muchísimas preguntas y pues las fui haciendo poco a poco. Así que adelante, con toda libertad podemos arrancar. No sé si hay alguien que ya tenga la mano levantada. No, aún no, y no hay en el No. chat todavía. Ok. Si alguien quiere consultar, solamente le da clic al micrófono y puede hacer la consulta. Si es que hay dudas. No, ninguna. Vamos al mensaje entonces. Si no hay, ahí hay una manito. Ahí doña Vilma. Doña Vilma, correcto. Ok, perfecto. Listo, doña Vilma, adelante. La puede hacer o la puede escribir si quiere, pero si no la puede hacer sin problema. Sí, está bien, está bien. Es que quería como una pregunta, como algo que estaba, bueno, hoy quizás repasando viendo sobre las personas siempre hemos tenido, y lo digo porque me pasó, en algún momento a uno le da mucho miedo cuando le mencionan al anticristo. ¿A Entonces, quién, perdón? digamos, a las personas nos da miedo cuando mencionan al anticristo, cuando no Al conocíamos anticristo. mucho el tema así, entonces lo veíamos como, bueno, es algo claro, pero lo veíamos como, ¿cómo explicar? Como la parte más terrible de todo esto, ¿verdad? Sí. Estaba leyendo y me causó mucha, bueno, que estaba mirando aquí un versículo de la Biblia que precisamente habla de esto, de que, Sí. digamos, el anticristo es la persona que no cree en Cristo, incluso, bueno. Que nunca, perdón, se cortó un poquito ahí. El anticristo es una persona que no cree en Cristo. Sí, correcto. No solo Entonces, eso. eso me llamó mucho la atención porque dice aquí en Juan es 2:22, primera Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, si uno se da cuenta cuando en algún momento las personas o pasó o pasan, no es solo ese personaje que uno ve como que la gente le teme tanto, porque cuando la gente habla del anticristo les da pánico hablar de eso. Incluso. Claro, claro, claro. Sí, Entonces de yo hecho quería es uno de los... me entera un poquito de eso. Ok, sí, es uno de los temas que la iglesia, cuando hablo de la iglesia, no hablo solamente de esta, sino hablo de la iglesia cristiana a nivel mundial, es uno de los temas que más se desconocen. Y es necesario saber, pues claro, dice la Biblia que toda la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Dice toda la escritura, dice. Entonces, ninguno de los temas. Doña Vilma, entonces usted quiere saber un poco más de ese personaje, eso es, ¿verdad? ¿Cómo explicar? Es que no sé si me puedo explicar bien. El temor que uno tiene de ese personaje, uno cree que es una única persona que va a venir, que ese es el anticristo. Pero aquí Claro. dice que el anticristo es todo el que no cree en Cristo, lo niega. Sí, correcto. Ese es el espíritu del anticristo que ya está operando en este momento en el mundo entero. Hay un versículo
que está, ya le digo dónde, que dice que el misterio de la iniquidad, dice, ya está en acción, ¿verdad? Vamos a ver dónde estaba. Y cuando dice que ya está en acción, es porque realmente no es que ya está en acción hoy, sino que entró en acción a partir del momento en que Satanás engaña a Eva. En ese momento él y sus planes con respecto al mundo, con respecto a la sociedad, en toda la historia, empezaron a operar. Por supuesto, entre más avanzó la sociedad, más y más estaba este proyecto avanzando, y hemos llegado a un punto en la actualidad en donde el proyecto está en el punto máximo. Bueno, no es el último peldaño o la última escalada de esta acción, de este ministerio o de este proyecto, de esta misión que él tiene, pero sí ya estamos en un punto en donde el mundo posiblemente está llegando a un momento de colapso, ¿verdad? En todos los aspectos, moral, espiritual, económico, político, incluso climático, muchísimos desórdenes, muchas cosas que realmente el hombre ya se le han salido de las manos y no va a poder revertir el efecto. Este versículo está en 2 de Tesalonicenses 2:7. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 2:7 y después vamos a ir a buscar, vamos a ver. ¿Te leo de 2 Tesalonicenses? Sí, podemos leer ese, sí. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Exacto. Entonces dice que ya está en acción, ¿verdad? Hay alguien que lo detiene, o sea, el anticristo en este momento no puede revelarse, no puede quitarse la máscara, ¿verdad? Para decirnos quién es, porque dice aquí que hay alguien, dice que al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, cuando sea quitado de en medio, del que está hablando la Biblia, dice doña Vilma, que entonces, dice el 8, si querés leamos el 8. Leamos desde el 8 y nos vamos hasta el 12. Ahí vamos a ir viendo paso a paso. Okay, voy. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Exacto. Este hombre, este anticristo, dice que se va a manifestar en ese momento, pero va a llegar un momento, dice que él va a ser derrotado o destruido, ¿verdad? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará, dice, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto va a suceder al final de estos 7 años, que la Biblia llama gran tribulación, cuando el Señor, pues obviamente va a venir, la Biblia habla de su regreso a la tierra, y en este momento Él va a poner los pies sobre el monte de los olivos, y exactamente es ahí donde Él va a tomar control de lo que se salió de control a nivel mundial. Dice entonces, este inicuo se va a manifestar cuando Él sea quitado. Aquí está hablando del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en la iglesia, representado en la iglesia. Así que antes de que venga la manifestación de este inicuo, no de que nosotros no podamos hoy pensar que podría ser aquel o podría ser el otro o parece que fuera aquel otro. O sea, empezamos a reconocer como de manera distorsionada la imagen de este personaje, pero ninguno de nosotros podrá decir, este es. No podríamos hacerlo. Puede ser que en alguna de esas peguemos, como decimos, pero no vamos a poder señalarlo. La iglesia va a ser quitada del medio
antes de que Él se manifieste de alguna manera, de manera descarada, se presente al mundo diciendo, no, Él no va a venir con un rótulo que diga anticristo, ¿verdad? Él de hecho dice acá, inicuo, dice el 9, si querés lo leemos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder Ok, y señales prodigiosos. exacto, dice inicuo cuyo advenimiento, o sea, la forma en que Él va a venir, dice, es por obra de Satanás. Es decir, que así como escuchamos en Juan 10:10 que Satanás viene a robar, a matar, a destruir, a despedazar prácticamente todo lo que Dios ha construido en el hombre, Él dice va a venir por obra de Satanás. Es una obra, es un resultado, es la personificación de la maldad en un hombre. Así como Jesús vino, como Dios hecho hombre, así este hombre va a venir como Satanás hecho hombre. O sea, por eso dice acá, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, él va a venir a engañar a todos. Él es el padre de la mentira, Satanás. Así que si este viene en representación de él, definitivamente va a engañar a todos. ¿A quiénes principalmente? A los que en ese momento en el mundo ostentan el poder completo del mundo en ese momento. La Biblia dice en Apocalipsis 17 que van a haber 10 columnas, o 10 reyes, o 10 reinos, o 10 presidentes. Dice que en ese momento estos 10 van a tener todo el poder. Dice que en una hora, dice la Biblia, y no quiere decir que sea una hora de tiempo, pero sí quiere decir que es un tiempo breve. En una hora, estas 10 personas van a tener todo el poder del mundo en sus manos para decidir lo que quieran. Pero, dice la Biblia, que en este momento, estos 10 le van a dar el poder a este anticristo, a este personaje del que estamos hablando, que dice aquí, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando dice que tiene poder, no no estamos hablando de cosas simples, estamos hablando de cosas muy, pero muy, de verdad, impresionante ante los ojos humanos. O sea, él va a poder hacer cosas como si fuera Jesús. Cuando Jesús caminó en las aguas, cuando Jesús resucitó muertos, cuando Jesús sacó demonios, cuando Jesús le devolvió la vida a una niña que estaba muerta, la hija de Jairo, sacó a Lázaro de la tumba, cuando Jesús camina en el mar de Galilea y calma la tempestad y le dice al viento que se calme, cuando Jesús le devuelve la vista a un ciego, cuando Jesús lee, dice los pensamientos, escucha los pensamientos de los fariseos en aquella casa donde estaba el paralítico. Todas estas manifestaciones de gran poder, porque no hubo nadie, ni ha habido nadie en la historia que venga con estas manifestaciones y señales de poder, como cuando le dijo Nicodemo, le dijo a Jesús en Juan 3, le dice, vamos a ver, voy a buscarlo acá. Dice, perdón, está en primera Juan. Juan capítulo 3, dice que Nicodemo, dice, vino a Jesús de noche en el 3:2 y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, realmente Jesús vino con grandes señales de parte de Dios. Pues déjeme decirle que estas señales que va a traer y va a aportar el anticristo vienen con gran poder dados por Satanás. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora sí, leamos el 10 para que sigamos viendo y analizando el currículum de este personaje. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, con todo engaño de iniquidad. La iniquidad es todo aquel camino que yo puedo tomar, pero que no me conduce a Dios. Dice, con todo engaño de iniquidad.
Por eso dice inicuo, dice, para los que se pierden. O sea, todos los que se pierden, en otras palabras, van a caer redonditos. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El engaño va a ser especialmente para los que se pierden, porque aquellos que no se pierdan, no quiere decir que ya no hay esperanza en este tiempo. Va a haber gente que por el testimonio de los que acabamos de partir en el evento del arrebatamiento, y que familiares, vecinos, amigos, esposo, esposas, compañeros de trabajo, etcétera, gente que nos vio y en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia, ya no nos vio y quedaron nuestras ropas ahí. Así que este testimonio va a hacer que algunos, muchos esperemos, se conviertan, caigan ahí de rodillas y se conviertan por el testimonio de lo que les dijimos aquí mientras estábamos acá y por el testimonio de nosotros, de lo que vieron en nuestra vida. Entonces ellos van a decir, era verdad lo que estos nos decían. Sí era cierto, no había tal mentira, no era una fantasía. Tampoco van a creer en las mentiras que muchos van a pregonar. Van a decir que fue un poder, un magnetismo o un efecto de los ovnis o fue una vacuna que se pusieron y todos se desaparecieron. Van a inventar cuantas cosas ustedes se imaginen. El mundo va a decir esto para no decir realmente lo que sucedió. Pero realmente la gente que sabe la verdad y que va a una Biblia a consultar a Dios, se va a dar cuenta que todos fuimos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, este hombre dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque los que ya decidieron en contra de Cristo, que están en ese momento vivos, ellos van rumbo a la perdición y ellos sí van a creer en este hombre con grandes señales y prodigios mentirosos. Dice, por cuanto no recibieron la verdad, el amor de la verdad para ser salvos. Quiere decir que ellos sí tuvieron la oportunidad de salvarse, pero no recibieron. No sé si recuerdan Juan 1:12, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿recibieron qué? El mensaje de salvación que Dios les acercó. El Espíritu Santo y la palabra de Dios se unieron y le acercaron el mensaje de salvación a cada uno de ellos. Pero dice que ellos no estuvieron dispuestos a recibir ese mensaje. No recibieron el testimonio de Jesús. Entonces, dice que estos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, ¿qué dice ahí en el 11? Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, A fin, el a 12. fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Exacto. Así que no hay excusa. Este hombre va a venir con gran poder, pero al final de esos 7 años, van a pasar varios eventos en esos 7 años, pero al final, como decía el 8, dice, el Señor matará con el espíritu de su boca, lo matará y lo destruirá con el resplandor de su venida. Así que va a ser destruido, va a ser derrotado, al final el mal triunfa sobre el bien, el bien triunfa sobre el mal, y y pues Jesús es el que va a gobernar a partir del momento que esos 7 años culminan y a partir de ese momento arranca el milenio. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Sí, tenemos dos preguntas en YouTube y luego Xiomara Ok, mano levantada. ok, doña Vilma, solo para terminar, voy a hacer un resumen, digamos, rápido en el sentido de su pregunta. El anticristo, yo no le tengo que tener ningún temor como creyente. Nosotros ya creímos en esta propuesta de amor que Dios nos hizo. Por eso estamos sometidos a Él en un sentido. Como creyentes, Dios, dice Apocalipsis 10, no nos va, dice, a dejar vivir estas cosas. No sé si podemos poner ahí Apocalipsis 3, versículo 10.
nosotros no vamos a estar aquí para ver estas cosas. Vamos a ver. Digo esto para que ustedes no piensen que los creyentes vamos a sufrir este tipo de circunstancias. Dice, por cuanto has guardado la palabra, dice, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que la iglesia, los creyentes, los que nacieron de nuevo, no van a estar. Claro está, algunos que hoy están rechazándolo, van a quedarse para ver estas cosas y van a vivir, y ellos también van a poder salvarse, pero aún así, ya en este momento, aunque se salven, van a sufrir el tiempo de prueba, que van a tener la gracia de Dios, la misma o más gracia de parte de Dios en ese tiempo, seguramente que sí, y van a ser salvos, pero van a tener que pasar algunas cosas que la Biblia explica, complicadas. Bueno, ahora sí, vamos a las otras preguntas, si tienen que ver con el tema, mejor, y si no, pues cambiamos de tema. No, no tienen que ver. Ok, Melissa dice que le gustaría saber del ayuno, cómo se hace y ok, para qué es. O como hijos de Dios, qué beneficios trae a nuestra vida. ok. Vamos a ver. Eso es en YouTube. En YouTube, sí. Ah, ok. Bueno, dejemos esa ahí un momentito para ver las otras, las que Ok. tenemos aquí en Zoom, y si no, vamos a eso. Ajá. Eh, Xiomara lo que pregunta dice en Salmos 62, 2, Ajá. lee la siguiente frase, no resbalaré mucho, lo cual interpreté como que somos conscientes de que vamos a fallar, aunque no en la misma medida que si estuviéramos sin Cristo. Pero luego Ujú. en el versículo 6 cierra la frase, no resbalaré. Entonces tengo Mm. dudas si lo interpreté bien, para ver si me puede explicar esos dos versículos tomando en cuenta esas frases. Ok. ¿Cuál otra pregunta hay? Es que las quiero ver todas para ver cómo ordeno las ideas. Ok, Me pareciera luego que... la otra es Filipenses 1, del 15 al 17. Es como aclaración. Ajá. Y la de Gustavo, no, no la sé porque no la he puesto en el chat, sino tiene la mano levantada. Ajá. Ujú. Ok. Bueno, vamos a ver. Em, sí, esto no hay ninguna cercanía con lo que ya veníamos hablando. Entonces, vamos a ir a la pregunta del ayuno. ¿Me la volvés a decir otra vez, por favor? Sí, ¿Qué claro, dice significa, verdad? saber del ayuno, cómo se hace y para qué es. O como hijos Ok, de Dios, qué beneficios trae nuestra vida. ok. Bueno, voy a tratar de responderlo corto y simple para que no, si hay más dudas, pues las vemos. A ver, muchas iglesias promueven hacer un ayuno de, Salmo 91, sí. ¿quién es ese? Kevin, Al- el que habló, ¿no? No, no, creo que era abierto el micrófono. Ah, ok, ok, yo pues, escuché la voz como de Kevin. Ok, en- eh, se promueve el ayuno, la Biblia habla del ayuno, y para esto quisiera ir, dice, vamos a ver, ¿dónde está? Ok, bueno, voy a explicarlo, porque si no voy a durar muchísimo en esto. Se va a promover el ayuno en la Biblia como como abstenerse de no comer, de pasar, digamos, un tiempo sin comer y hacer un esfuerzo, ¿verdad? Por estas cosas. Pero eh, la Biblia yo la tengo que ver de una manera integral, o sea,
Integral en el sentido de que de etapa a etapa Dios me va a ir aclarando cada cosa, porque yo me podría perder en un concepto en donde solamente, y lo digo con muchísimo respeto, no quiero, digamos, decir que las iglesias que lo promueven mal, para nada, porque no puedo decir eso. Pero lo quiero aclarar porque podría darse la posibilidad de entrar en una confusión al respecto. Si yo estoy solamente haciendo un esfuerzo físico para dejar de comer, porque quiero ofrecerle a Dios ese sacrificio, pero si mi vida, si mi relación con Dios no está bien, si mi relación con mis semejantes no está bien, si mi vida no está a cuentas con Dios, si no estoy viviendo de manera irreprensible delante de Dios, en el sentido no de dejar de pecar, pero sí de que yo permanezca a cuentas con Dios, ese ayuno, ese sacrificio físico no me sirve de absolutamente nada. Entonces, antes de yo siquiera pensar en hacer un tipo de sacrificio para Dios en ese sentido, porque yo podría, digamos, dejar de comer un día, 2 días, 3 días o más, y me abstengo, pero resulta que yo no me abstengo de las cosas que van a alimentar mi carne, mi antigua naturaleza, y, y fallo en ese sentido, pues entonces no tiene para Dios no tiene ningún significado que yo pueda tratar como de impresionarlo, por decirlo de alguna forma, en este sacrificio que digamos que es en un sentido más sencillo. Es más difícil dejar de hacer las cosas que alimentan mi antigua naturaleza a dejar de comer físicamente. Dejar de comer físicamente es una decisión que puede ser complicada, digamos, para mí, pues sí, pero realmente estamos hablando de algo más profundo que un sacrificio físico. Entonces, mi consejo es, si yo voy a ir a la Biblia y voy a sacar de la Biblia el concepto del ayuno solamente para, yo digamos, en un sentido de que Dios vea mi entrega o de que Dios me vea con otros ojos o de que Dios incluso me cumpla ciertas cosas, realmente yo le tengo que decir que el verdadero ayuno tiene que ver con entrega, tiene que ver con dejar atrás lo que yo fui. Entonces, yo iría a la Biblia más que todo a buscar esa profunda relación con Dios para que Dios pueda contestar mis oraciones, poner su mano sobre mí, bendecir mi vida. Ayer estaba yo dictando un estudio donde estábamos viendo Deuteronomio capítulo 28 y es impresionante las consecuencias de la desobediencia y las consecuencias de la obediencia. Entonces yo pues no me quiero ampliar mucho en el tema porque vamos a, no nos daría tiempo, pero si quieren verlo, busquen Deuteronomio 28, donde dice bendiciones de la obediencia y consecuencias a partir del 15 de la desobediencia. Así que tomen el ayuno como eso, tomen el ayuno como una relación correcta delante de Dios, en mi relación privada delante de Dios, no donde la gente me está viendo, porque también es muy fácil aparentar algo y no serlo, sino que en privado mi relación con Dios esté bien, que siempre esté a cuentas. Fallo, voy a Dios y le pido perdón. Y como dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para limpiarme y perdonarme, limpiarme de toda maldad, dice, y me devuelve la condición aquella en donde Dios me puede seguir bendiciendo. Pero si yo retengo cosas y si yo delante de Dios empiezo a esconder cosas, entonces definitivamente, por más sacrificio que yo haga, no va a suceder absolutamente nada. Eso de manera muy general, ¿verdad? No sé si contesta la pregunta. Importante también, ¿qué es lo que me motiva? Vamos a suponer de que ya yo, digamos, cubrí todas estas aristas
en donde todo está en orden con Dios. Ahí la otra pregunta es, ¿qué me motiva a ayunar? ¿Qué es lo que me motiva? Porque recuerdo aquel pasaje de la Biblia donde dice que los fariseos se paraban en las esquinas, dice, a hacer oraciones larguísimas y básicamente era para que los hombres los vieran. Si hay algo que yo hago para Dios y eso mueve mi orgullo y y me hace creer que yo podría ser mejor que otro, porque yo lo hago y otros no lo hacen, ahí yo estoy liquidado. Estaría yo más alimentando los apetitos de la carne que haciendo algo que a Dios realmente le impresiona. Dice la Biblia que Dios lo que le impresiona es un corazón, dice, contrito y humillado. Eso Dios no lo desprecia. Entonces tengo que tener cuidado para que las motivaciones, las cosas que me llevan a tomar la decisión de ayunar sean las correctas. Ok. Bueno, ¿qué más había? Em, don Gabriel dice consultar sobre Filipenses 1 del 15 al 17. Ok. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses 1. Ok. Dice, algunos a la verdad. Bueno, aquí está hablando Pablo. Voy a volverme un poco al 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, Pablo viene hablando de pruebas, de dificultades, de circunstancias incómodas. Dice él, quiero que sepáis, dice en el 12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él no está viendo el problema como un problema, lo está viendo como una bendición. Dice que más bien eso ha traído una bendición. Dice, algunos a la verdad, dice, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo lo único que está haciendo es un análisis de lo que él ve en ese momento, a su alrededor, en su círculo. Él está viendo cómo, dice, algunos predican a Cristo por envidia, otros y contienda, dice, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, al final Pablo lo que está diciendo es, hay de todo. Hay algunos que lo hacen por las razones equivocadas, hay otros que lo hacen por las correctas, pero al final dice, ¿qué pues? Dice, que no obstante, dice, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. O sea, lo que él dice es, no me importa. Al final, lo importante es que se anuncie a Jesús, dice él. Y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué actitud la de Pablo? Impresionante. Él sabe que hay cosas que están mal, que otros las hacen así, que otros las hacen allá, pero él no se detiene en las diferencias. Él simplemente dice, qué bien, me gozo en que Jesús es anunciado a aquellos que no lo conocen. Al final de cuentas, y como yo lo he dicho en algunas ocasiones, el único que puede juzgar es Dios. Nosotros no podemos ser jueces y estar diciendo, aquel hace esto, aquel hace el otro. Yo he escuchado por accidente en algunas ocasiones y cuando escucho, pues rápidamente me salgo. He escuchado algunas frases como de que estos pastores, que esto y lo otro, y al final, ¿de qué ganamos con eso? Somos parte de un cuerpo, dice la Biblia. Hay partes del cuerpo que hacen unas cosas, otros hacen otras, pero al final de cuentas, nosotros estamos llamados a la unidad y al amor entre los hermanos. Tenemos que entender que sí hay diferencias, pero cada uno de nosotros tiene que enfocarse a hablar, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso dice Pedro. Así que entonces yo me voy a enfocar
No voy a ver ni a izquierda ni a derecha qué está pasando. Puedo ver, puedo entender la circunstancia, pero lo más que voy a hacer es orar por estas personas. No puedo hacer nada más que eso. Porque si yo me paro en la línea de juez, entonces un día yo podría ser tentado en lo mismo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, mi consejo ahí es guardar el corazón, concentrarnos en hacer la obra como estamos entendiendo y aprendiendo de parte de Dios, que nos está enseñando cómo hacerla, y seguir adelante. Y preocuparnos por aquellos que no conocen a Jesús. ¿Ok? ¿Cuál otra? Bueno, ya son las... Me queda una, ¿verdad? Creo. Farah tiene también una de Juan 6:57, pero Y había otra. antes la de Xiomara, que es el Salmo 62, con la frase no Oh, resbalaré mucho. voy a dejar esa del Salmo 62, perdón, Xiomara. Después se la contesto. Y Juan 6:57, vamos a ver si es algo rápido y si no entramos al mensaje. De todas formas, no se preocupen que este mensaje, este tema del que vamos a hablar hoy, va a tener continuación. Así que en las próximas 2 semanas vamos a hablar de lo mismo hasta terminarlo. 6:57. Dice, ¿y cuál es la pregunta? Farah, adelante, porque no. No, Se es quedó ahí. que este versículo está en el estudio de Caminando diariamente con Dios. De Ajá, hecho, sí, sí. menciona el 57 y el 58, pero Ajá. no me quedó claro muy bien el contexto del 57 cuando dice, ya te voy a decir, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Ahí no me Ah, acordaba muy bien. sí, bueno, te voy a decir algo que sucedió con este pasaje. Después Ujú. de que Cristo muere, hay un movimiento, no recuerdo cuántos años después, pero hay un movimiento de personas que empiezan a decir de que entonces resulta que el cuerpo de Jesús, este, no es cierto que resucitó, que alguien lo encontró por ahí y entonces que hubo una persona que comió la carne de Cristo. Entonces resulta que esa persona que se la comió, que comió de la carne de Cristo, cuando esa persona muriera, había que comérselo también. Esto generó algo así, un tipo de canibalismo. Esa era una secta, no recuerdo el nombre, pero lo vi en algún estudio donde ellos levantan este movimiento con este pasaje. Se ve que peligroso porque con una sola interpretación, una mala interpretación, empezaron a generar una práctica, por supuesto, para nada saludable y además de eso llena de errores, ¿verdad? ¿Por qué hacían esto? Porque ellos decían que la salvación estaba en comer la carne humana de generación en generación. Yo me comía a este, el que se comió a este me lo como después y ahí iban este, una secta de caníbales. En qué consiste realmente? En el 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, dice. A ver, todo es un simbolismo. Cuando Israel está pasando por aquella circunstancia en donde ellos le dicen a Dios que tienen hambre en el desierto y Dios les envía el maná, les envía el pan, ahí hay un simbolismo. Luego, otro simbolismo en la ley de Moisés explicaba cómo ellos tenían que cocer tortas sin levadura o pan sin levadura para poder ofrecerla como parte del sacrificio, pero también había panes los panes de la proposición que estaban dentro del tabernáculo y que tenían también un simbolismo para lo que un día iba a venir. Jesús se presenta como el pan de vida, ¿verdad? Pero no solo se presenta como el pan de vida, también se presenta de otras formas. Cuando dice, este es el pan que descendió del cielo,
No como vuestros padres, dice, comieron el maná y murieron. O sea, ahí aclara que era un simbolismo para que Israel de generación en generación pudieran transmitirle a sus hijos este simbolismo y que un día cuando viniera el Mesías lo pudieran identificar. ¿Cómo y por qué lo identifican? Porque precisamente a Jesús, cuando lo presentan en su muerte, lo envuelven en una manta y lo colocan en una posición en donde tiene una similitud a un pan también. Ahí hay otra enseñanza. Pero entonces él habla también que la levadura habla del orgullo humano y cómo los panes sin levadura son aquella entrega en donde tiene que haber ausencia de orgullo. La levadura infla el pan, lo potencializa, digámoslo así, lo exagera. Hemos visto un pan con mucha levadura, no tiene peso, es un pan liviano. El pan del que él me está ofreciendo es un pan que es verdad, que no es mentira, que no está inflado. Entonces, los panes sin levadura tienen que ver también con eso, pero él promueve una tradición judía en donde también el pan dentro del Shabbat tiene otro significado. O sea, al final, Dios le está hablando de una manera cultural y tradicional al pueblo al que él define como el pueblo de Dios, que es Israel. Así que todo este montón de símbolos y tradiciones tienen que ver con que Dios estaba tratando de decirles a ellos un mensaje. Yo quiero que me reconozcan. Cuando yo venga, yo quiero que no haya duda que yo soy su Dios. Así que en esta simbología, él esperaba que el pueblo de Israel simplemente dijera, este era del que se venía hablando desde el Génesis. Este era el que nos hablaron nuestros padres en el desierto. Este era el que nos hablaba en la tradición. Así que dice, no como el pan, dice, a ver, vamos a ver, dice, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cómo lo ingiero? Lo ingiero precisamente en la conversación de Jesús y Nicodemo. Dice, tienes que nacer de nuevo. Otra vez, ahí el hombre haciendo las interpretaciones equivocadas, ¿verdad? Cuando Nicodemo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a entrar al vientre de nuestra madre otra vez? Entonces, ¿cómo que un pan? Y si vemos, la religión hace también malas interpretaciones porque la religión también cree que consiste en comerse un pan y no tiene nada que ver con eso. Consiste en que Él tiene que entrar en mi vida. Él tiene que entrar en mi corazón para hacer efectiva esa salvación. Y Él se presenta, por supuesto, como el pan de vida. No solamente como el pan, sino el pan que da vida eterna, como dice acá en este pasaje. ¿Ok? Bueno, no sé si explica. Sí, Edgar, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, listo. Bueno, vamos al tema. Vamos a ver cuánto nos da tiempo. Tenemos más o menos digamos media hora, 20 minutos. A donde lleguemos ahí vamos a quedar. Vamos a dejar, o vamos a ir primero a Juan 4 del 1 al 2. Vamos a entender qué es, en este capítulo de la Biblia, vamos a entender qué es lo valioso de la vida. Créanme que aún como convertidos, como hijos de Dios, nosotros no podemos, muchas veces perdemos de vista esto, perdemos el foco, perdemos la atención y nos olvidamos de los detalles valiosos de la vida. Aún como convertidos nos perdemos, no lo entendemos. ¿Qué es lo verdaderamente valioso? Y además, ¿quién es el que pone a nuestro alcance esto tan valioso? Así que dice en el Juan 4, 1 y 2. Leamos ese, Kevin, por favor. Voy, perdón, que no tenía el micrófono.
Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ok, sa- vamos a quedarnos ahí, en el 2. Dicen, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Es importante entender que cuando la Biblia hace un tipo de aclaración como esta, Dios nos invita a detenernos y a reflexionar. Esto es una narración, así que tenemos que entenderlo, cómo Dios va haciendo las pausas, cómo Dios nos está sacando de un tema para meternos a otro, y tenemos que leer con atención qué es lo que Dios nos quiere decir. En la última cena, Jesús, es el momento en que Jesús le aclara a sus discípulos que la relación entre ellos va a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque, por supuesto, él ya no iba a estar físicamente para responder las preguntas, para aclarar las cosas. Así que la situación iba a cambiar. Me imagino que Cristo estaba tratando de animarlos y alentar sus corazones en este momento tan clave, tan importante para ellos. Así que sabemos la historia, Jesús va a morir, va a resucitar y a partir de este momento su relación con ellos va a cambiar. Y pues en este momento de la última cena no solamente tiene que ver con partir el pan y beber el vino, ¿verdad? No fue eso, sino que Jesús les anuncia y les dice, voy a ir a preparar una morada, dice, para que donde yo vaya, dice, ustedes también estén y me acompañen. No fue la declaración de que ahora ya no somos siervos, sino amigos, y muchas declaraciones que se hicieron en esta cena, pues en esta última cena, también le dice Jesús a ellos, de ahora en adelante, todo lo que pidan a través de mí, lo van a recibir. Por eso ahí empieza la costumbre de pedir en su nombre. Así que les dice, a partir de ahora, oren y pidan, no dejen de orar. Y les da alguna manera, digamos, de alguna manera, alguna claridad con respecto a este tema. El segundo aspecto es que ahora, en este tiempo, nos dice cómo va a ser nuestra relación con Jesús, cómo Él se va a manifestar a nosotros y cómo nos va a guiar y cómo nos va a conducir. Cuando yo era incrédulo, una de las cosas que más anhelaba yo en la vida, no solamente era que Jesús me comprobara o me confirmara que Él era real, que era verdad, sino también de que yo anhelaba tener una vida en donde Él me pudiera guiar, porque hasta este momento yo sabía que Él no me había guiado en absolutamente nada. Así que vamos a entender y vamos a profundizar un poco ahora en el concepto de cómo Él va a guiar nuestra vida. Yo sé que aquí en esta reunión de la gente que está conectada, todos estamos pasando por circunstancias difíciles, por cosas que no entendemos y necesitamos respuestas de Dios. Yo no sé usted, pero yo sí necesito respuesta de Dios. Hoy necesito una respuesta de parte de Dios. Mañana necesito otra respuesta y estoy seguro que en los días que siguen, todos los días voy a necesitar alguna respuesta de parte de Él, algún tipo de manifestación. Yo le he venido pidiendo a Dios, Señor, manifiéstate de alguna manera. No me dejes sin señales, no me dejes sin respuestas. Que mis oraciones no queden ahí, en el plano de la espera. Contéstame alguna de las cosas que te estoy pidiendo. Así que vamos a ir a Juan 14, 21 y 22 para entender esto. ¿Cómo se va a manifestar Dios? ¿Cómo me va a guiar Dios? ¿Y cómo nos vamos a conducir a través de su consejo? ¿Ok? Vamos a ir a Juan 14, 21 y Juan 14, 22. Voy. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Ok, en ese momento Jesús les dice que Él iba a manifestarse a ellos. Y entonces la pregunta es, bueno, Dios, ¿y cómo es que nosotros te vamos a ver y el mundo no? No te va a ver. Nunca, yo no sé ustedes, no sé si se han fijado, si han puesto atención, cómo es que ocurren estas cosas. Lo que para nosotros es clarísimo, para los creyentes, los hijos de Dios, es claro cuando leemos la Biblia, cuando vamos a la palabra de Dios o estamos estudiando la Biblia en el estudio del discipulado o estamos en una prédica como esta y Dios nos habla acerca de un punto en particular y vas donde alguien y le dices, ¿sabes qué? Dios ya me contestó, ya me dijo qué hacer. La otra persona realmente lo que usted tiene claro, lo que usted o yo tenemos claro, la otra persona no entiende nada. Hay gente que ve la Biblia de una forma, obviamente porque no tienen al Espíritu Santo, pero estudia la Biblia o la lee o por lo menos ha pasado por encima de las páginas y lo que para nosotros es clarísimo como palabra de Dios, para ellos simplemente no lo entienden. Así es como el mundo no entiende. El mundo no entiende porque no tiene lo necesario para poder entender. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de que Dios, la única forma en que Dios le hable al mundo sin Cristo y al mundo con Cristo es a través de la Biblia. No existe otra forma en que Dios se manifieste a la persona, sea creyente o sea incrédula. Si es creyente, para guiar su vida, para guiar sus pasos, para tomar decisiones. Y si es incrédulo, para guiarlo a la verdad, para guiarlo a la eternidad, a la salvación, al nuevo nacimiento, a qué hacer. He aquí yo estoy, dice, a la puerta y llamo. Entonces, cuando el incrédulo escucha eso, dice, ¿cuál puerta? ¿Y cómo está tocando? Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entonces si él está oyendo con atención, si él está escuchando, no con sus oídos, sino con el corazón, él va a tener que aceptar de que Dios le está haciendo una propuesta. He aquí yo estoy tocando a tu puerta. Y si estás escuchando, dice, si alguno oye mi voz, dice Dios, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces en ese momento, la persona que no tiene a Cristo podría decir, yo no tengo eso. Yo no tengo a Jesús en mi vida. En ese instante, Dios le está hablando a través de su palabra y se está manifestando a la vida de la persona que no lo conoce. O una persona que no lo conoce y dice que el que confía en él jamás será defraudado, pero él está pasando por una situación o una circunstancia en donde necesita confiar, pero no sabe cómo. Y Dios lo guía a él en términos de una relación personal para que empiece a confiar en él. Así que esta manifestación que yo tengo clara, porque soy un hijo de Dios, otros a los que la Biblia llama el mundo, no lo tienen claro. No lo pueden tener claro porque el Espíritu de Dios no está con ellos. Así que Dios se manifiesta con toda seguridad y confianza en su palabra. No hay duda que esta es la ruta. No hay duda que ahí yo me puedo afianzar en su palabra, en la perspectiva de parte de Dios de todas las cosas. No sé si has escuchado que hay quienes dicen, en la Biblia están todas las respuestas. Bueno, yo voy a hacer un poco más agudo. En la Biblia están las respuestas para saber vivir la vida. En realidad Dios escribió su palabra para que nosotros podamos ser transformados y podamos vivir la vida de la manera como Él la planeó, en donde Él se hace cargo de absolutamente todo. ¿Por qué nosotros hemos fracasado en el proyecto de la vida sin Dios? Porque no teníamos contacto con Él, porque no podíamos entender su palabra. Y si la hubiéramos tenido cerca, estoy seguro que muchos de nosotros tuvimos una Biblia cerca y nunca la tocamos, nunca la abrimos, porque no la considerábamos como un libro importante, no la considerábamos como la palabra de Dios o como el instrumento que Dios designó o decidió utilizar como el único vehículo para manifestarse a la vida del hombre. Yo tengo que ser honesto de que no siempre, cuando estoy leyendo la Biblia, yo no soy consciente que Dios se está manifestando. Tampoco cuando estoy orando, soy lo suficientemente consciente de la grandeza de aquel que está o en el que yo estoy en su presencia.
tengo que ser honesto, es la realidad. Muchas veces lo estoy haciendo de manera mecánica, pero la realidad es que yo siempre que estoy orando, estoy en la presencia de Dios. Y siempre que estoy leyendo, Dios se está manifestando a mí, aunque yo no lo esté viendo así. Con esto lo que te quiero decir es, no te desanimes, porque los hombres fallamos, pero cada vez que vas a la Biblia y la abres, Dios se va a manifestar a tu vida, lo percibas o no lo percibas. Así que Dios no está aquí para contestarnos revelaciones particulares, sino que siempre Dios se va a manifestar, siempre. Dios nos va a guiar. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, a cada uno de manera distinta, de manera eh, diferente dependiendo de las circunstancias. Pero yo puedo decir que no necesariamente Dios me dijo, gire a la derecha o vaya a la izquierda o devuélvase y hable con aquel, pero en algún sentido, el solo hecho que Dios haya traído paz a mi corazón para hacer algo, y yo lo hice, y tuve un resultado favorable de acuerdo al plan de Dios, yo puedo ver para atrás y decir, Dios me guió. Dios me guió a abrir mi boca, o Dios me guió a cerrar mi boca, o Dios me guió a no ir a un lugar, o a quedarme en otro lugar. Así que, cuando la Biblia dice, o pone algún tipo de aclaración o indicación y Dios nos dice, detente y te detienes, en ese momento estás obedeciendo a lo que Dios te está diciendo en su palabra. Dios está aclarando en este punto y me voy a devolver, no devolvernos, sino vamos a ir al Juan 14:23, que creo que lo dejamos ahí botado. A ver. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Así que guardar la palabra, guardarla, tiene que ver con seguir el mandamiento, seguir el consejo. ¿Cuántas veces yo me he metido en circunstancias en las que después he tenido que decirle, Dios, sácame de este lugar, porque me metí en una circunstancia por no seguir un consejo de Dios o un mandamiento o simplemente lo que te dije ahora, en donde Dios te guía, a pesar de que no te esté dando instrucciones tan claras, pero Dios te guía a hacer algo o a no hacerlo. El hecho de tener paz es un indicador enorme que hace la diferencia cuando somos hijos de Dios. Cuando seguimos un mandamiento, tenemos toda la oportunidad de ver a Cristo manifestarse en nuestra vida. Es muy simple. Nos ponemos a orar y resulta que dice un pasaje que cuando nosotros oramos, dice que va a venir una paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento, que va a guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben una cosa? Que aunque Dios no contestara la oración, porque muchas veces no la contesta cuando estamos orando, y nos hace esperar y esperar hasta un día que nos contesta. Es más, a mí me sucedió que me contestó alguna cosa cuando ya ni siquiera la estaba esperando. Casi me muero el día que me la contestó, porque ya en un sentido mi alma estaba reposando en que ya esa respuesta ya estaba en el escritorio de Dios. Pero incluso tengo que confesar que a mí hasta se me olvidó la necesidad, aunque sí la tenía, pero ya no estaba insistiendo tanto, pero sí había orado mucho por eso. Así que Dios, aunque Dios no conteste en el momento que nosotros queremos o pensamos que debería contestar, Dios nos está dando paz, nos está trayendo al corazón el resultado de lo que Él mismo dijo, que si nosotros orábamos y depositábamos todo nuestro afán en Él, Él nos iba a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que esto es el resultado de la manifestación de Dios, obedecer a lo que Él ya dijo. Es simplemente eso, obedecer a lo que Él mismo prometió, hacerlo y experimentar su manifestación. Cuando obedecemos, Él se manifiesta la realidad y la vida de Cristo en nuestra vida, y así en cada acción de obediencia a lo que Él nos enseña.
Así que me voy a devolver ahora sí a que Jesús no bautizaba. Y quiero hacer un alto para aclarar en los minutos que me quedan, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué en la historia del cristianismo ha habido tanta distorsión de ciertas cosas? Así como hablábamos ahora del ayuno, también acerca del bautismo. Ha habido una distorsión. El cristianismo en realidad ha tenido muchísimos enemigos. Tiene suficientes enemigos como para tener otros, pero resulta que una de las cosas que más ha sido atacada es la interpretación de las cosas. El proyecto de Dios en nuestra vida va a fracasar en el momento que dependa de nosotros. En el momento que yo haga mis propias conclusiones e interpretaciones y yo tome eso como verdad y lo empiece a hacer en mi vida como si fuera verdad. Debemos hacer todo lo contrario. No dejar de depender de Dios en todo, dejar que Él sea el que nos guíe y dejar que Él controle nuestra relación con Dios y no nosotros. No tomar nuestra vida en nuestras manos, que no dependa de nosotros. Hay gente o hay religiones que han hablado de que el cristianismo o el sostenimiento de la iglesia o el soporte de la iglesia han sido hombres iguales que usted y que yo. En un caso, se ha dicho que Pedro ha sido la columna de una iglesia, pero imagínense, si hubiera dependido de Pedro, esta iglesia, el cristianismo a nivel mundial en la historia de la iglesia, se hubiera perdido inmediatamente después de la última cena, cuando Pedro falló. Así que el proyecto de nuestra vida cristiana va a naufragar y va a fracasar siempre y cuando dependa de nosotros, dependa de un hombre. Gracias a Dios, el encargado de cuidar la misma obra de Dios ha sido Él y no nosotros. Así que, respecto al bautismo, han habido congregaciones cristianas que hacen todo un ritual acerca del asunto y lo proponen como el fundamento de la salvación. Si no nos bautizamos, no somos salvos. Esto es absolutamente falso. La salvación no se obtiene por bautizarse. La salvación se obtiene porque nos convertimos a Cristo, porque Él entró en nuestro corazón y nos salvó. La salvación no nos lleva, o más bien el bautismo, no nos debería llevar a un ritual o a una ceremonia, o la salvación tampoco implica ese ritual o ceremonia. La salvación nos debe llevar a la aceptación y abrirle la puerta a aquel que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es lo que le permite a Dios cambiar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente y darle un giro. Dice la Biblia, cambiaré, dice, un corazón de piedra y te daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu. Así que si la salvación dependiera del bautismo, imagínese usted lo que podría haber sucedido con el ladrón en la cruz, que no le dio tiempo de bautizarse, no le dio tiempo de hacer una buena obra, no le dio tiempo de hacer nada para Dios. Él solamente siguió ahí clavado, confiando en lo que Jesús le prometió. El hecho del bautismo, solo para terminar de aclarar, no tiene nada que ver con salvarse. Así que no se dejen presionar tampoco por eso. No se dejen presionar y tampoco se dejen impresionar. ¿Qué es entonces el bautismo? Para tenerlo claro, si ya sabemos que no depende mi salvación de este asunto y tampoco depende de que si yo no lo hago voy a perder algún premio. En realidad el bautismo es el testimonio de la salvación. Cuando los creyentes se convierten, la Biblia dice que hasta este momento, ante los ojos de Dios, nuestra vida pasada, dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que el bautismo como testimonio implica una muerte. Para Dios, el hombre que fuiste sin Cristo está muerto en el momento que te conviertes. Y desde ese punto de vista divino, de muerte, a ese hombre que acaba de morir, hay que ir a sepultarlo. Para eso es el bautismo,
a través de ese testimonio donde formalmente yo le doy sepultura al viejo hombre. Este acto de formalidad en donde yo sepulto al hombre que fui se llama bautismo. De hecho, si ustedes averiguan, la palabra bautizo o bautismo significa sumergir o sepultar. Así que cuando una persona acepta a Jesús como aquel etíope en el capítulo 8 del libro de Hechos, que era el secretario de Hacienda de la reina de Candace de Etiopía, este hombre ve un río, se convierte, se salva y ve un río y le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en ese momento le dice él mismo, yo quiero creer en Cristo. Así que Felipe le dice, si crees de todo corazón, hazlo, bien puedes. Mientras no creas y no vuelvas a nacer, de nada te sirve el bautismo. En ese momento prácticamente decide este hombre invitar a Cristo a su corazón, le entrega su vida y el eunuco alza la voz y dice, creo que Jesucristo es la persona que Dios envió para salvarme, y ahí ese hombre se bautiza. Así que el bautismo es el testimonio de tu conversión. Dios no envió ni al apóstol Juan ni a Cristo a predicar, a bautizar, perdón, sino que los envió a predicar el evangelio. Así lo dice la Biblia por todo lado. Y lo aclara y hace este pequeño paréntesis antes de entrar a la historia principal del capítulo 4 para entender que mucha gente que se había convertido se bautizaba y se bautizaban a sus discípulos, pero solamente haciendo una acción de sepultureros. De ninguna manera daban vida a través de este hecho. El que bautiza nos sepulta, pero no nos regenera. Este es el principio de este pequeño paréntesis antes de entrar en la historia. Nada más para terminar con un pequeño detalle de lo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a hablar de Juan 4:3 y vamos a quedar, creo que, porque no nos va a dar tiempo, ya son bueno, tenemos 10 minutos. Vamos a ir a Juan 4:3. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ok, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice la Biblia, o la Biblia enseña, que habían dos formas de llegar hasta Galilea. Una era por la vía marítima y la otra por la vía terrestre. Jesús escoge la ruta terrestre para poder ir. Así que cuando él decide irse por acá, yo tengo que entender, una de las cosas que quiero que entendamos es que Jesús no tenía un lugar fijo de residencia. Jesús no tenía un lugar en donde él se haya establecido completamente. Nos habla, la familia de Jesús nos habla cómo nació en Belén, se queda 2 años ahí, después sale huyendo de Belén, ¿verdad? Por todo el tema de los magos, y saliendo de Belén, se va a Egipto huyendo y se queda más o menos 1 año, que es el tiempo en donde se da la matanza de los niños por orden de Herodes en Belén. Y pues dice la Biblia que José tenía temor del hijo de Herodes y guiado por Dios se va a vivir a Nazaret, que está más o menos a unos 15 o 20 kilómetros del mar de Galilea. Así que ahí en Nazaret se crió Jesús hasta la edad de 30 años, donde él arranca su ministerio. Así que aquí estamos viendo Jesús, el Mesías, viene de parte de Juan el Bautista, lo presenta Juan el Bautista, y pues él tiene que salir de la ciudad de Nazaret y se va a Capernaum. Y ahí es donde arranca toda esta situación. Vamos a volver a recordar a algo que hemos comentado en el estudio de Juan, y es que normalmente Dios no está en los planes del ser humano.
Posiblemente estaba en nuestros pensamientos. Por lo menos yo pensaba de vez en cuando en Dios, pero no estaba dentro de mis planes conocerlo. En realidad, algunos de nosotros podrían decir, bueno, yo tuve una educación en donde yo consideré a Dios porque mi familia me lo enseñó, pero otros no porque no tuvimos esa oportunidad. De alguna manera fuimos sembrados por parte de Dios en nuestro corazón, por instrucción de nuestros padres o por influencia familiar, pero en realidad nosotros no teníamos considerado a Dios en nuestro plan, en nuestro proyecto de vida. Nosotros, desde que llegamos aquí a la tierra, Dios empieza a trabajar en todos nosotros, desde el primer día. Dios empieza a ordenar. Era como más o menos un tipo de ajedrez, ¿verdad? Donde Dios ordena cada pieza de manera estratégica solamente para que un día le conozcamos. Después de esto, te tengo que decir que Dios tampoco hizo nada por casualidad. En realidad, Dios, ordenando todo este ajedrez en la vida de nosotros, planeó encontrarse con nosotros un día, en un lugar específico, en una circunstancia en donde nuestro corazón estaba completamente a tono con Dios para esperarlo y recibirlo. La historia que vamos a ver la próxima semana tiene que ver con esto. En un sentido, la historia para mí es muy conmovedora porque me identifico muchísimo con la vida de esta mujer. Todos, de una manera u otra, estamos viviendo algo parecido de lo que esta mujer experimentó al encontrarse con Jesús. Así que, partiendo de esto, de que Dios no estaba en nuestra mente, nosotros sencillamente un día nos topamos con Él y sin saberlo y sin esperar, Jesús nos estaba esperando ahí para poder salvarnos, para poder cambiar nuestra vida. Desde antes de que naciéramos, Jesús planeó cada instante, cada momento en la vida de cada uno de nosotros. Con esto, pues Dios, por supuesto, todos los días, hay un versículo, no recuerdo en este momento cuál es, pero dice la Biblia que Dios anda buscando, dice, todos los días en la tierra, algún hombre en donde manifestar su poder. Así que Dios recorre la tierra todos los días. Todo el tiempo está recorriendo la tierra buscando estos corazones sedientos de Él. Y estos corazones que posiblemente, aunque no lo saben y tampoco Dios estaba en sus planes, pero el día que se encuentre con Él, están dispuestos a recibirlo y a conocerlo. Cuando Dios sale a recorrer la tierra con esta perspectiva, Cristo en esta historia toma la decisión ese día de avanzar hasta Samaria, dentro de este territorio en donde habían problemas también. Vamos a ver también cómo Samaria era un lugar donde había una mezcla de judíos con gente gentil, o sea, con personas que no eran judías. Y este lugar de Samaria había sido rechazado por los mismos judíos. Tanto, había divisiones también, donde los judíos ni siquiera se hablaban con los samaritanos. Yo no sé si recuerdan la historia del buen samaritano. Lo peor que podía pasarle a alguien era ser samaritano en esa época. Así que era tan grave la situación en la que se encontraban que los judíos no se hablaban con los samaritanos. Jamás a un judío se le habría ocurrido ir a Samaria, detenerse ahí, posar ahí y esperar por una persona necesitada. ¿Por qué lo hace esto? Porque Él es Dios, porque Él ha decidido ir a los lugares en donde posiblemente no iba a ser bien recibido. Pero sabía que en estos lugares había alguien, por lo menos uno, que lo iba a conocer, como en el caso de esta mujer. Aunque después vamos a ver la historia, cómo esta mujer sale intensamente conmovida por el encuentro con Jesús y sale a contarle a todos en aquel pueblo de Sicar, donde ella, a través de su testimonio, muchos conocen de lo que ella experimentó. Así que vamos a leer, para terminar, Juan 4, del 5 hasta el 6.
y cómo Jesús en su camino decide, o no decide, sino que era necesario atravesar Samaria para poder llegar a donde él había decidido llegar, que era Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Perdón, Y, devolvete al es- 4. Perdón, devolvete al 4, para que leas donde dice que era necesario, Ujú. Y le era necesario pasar por Samaria. porque estaba en el camino. Recordemos que él escogió la vía terrestre y no la marítima. Ujú. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ujú. Ok. Voy a terminar explicando solamente estos 3 pasajes para terminar la reunión y los invito a que puedan darle seguimiento a la historia para que puedan ustedes entender hasta dónde llega el amor de Dios en la vida de una persona. Así que entendiendo esto que ya dijimos, dice que era necesario ir a Samaria, vino pues, dice, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Este tema o este detalle de la heredad es muy importante entenderlo porque precisamente los conflictos entre los judíos y los samaritanos también venían por este asunto. Para ellos, este era el lugar de adoración. Después los judíos decían que no, que el lugar de adoración era Jerusalén. Entonces, en la conversación que se da entre esta mujer y Jesús, Jesús le aclara y le dice, no te preocupes, no se trata de un lugar. Pero esto lo vamos a ver después. Dice que ahí estaba el pozo de Jacob. Dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, dice, junto al pozo, que era como la hora sexta. Como les decía antes, todos los seres humanos, de alguna manera, tenemos algo que ver con la estructura de vida de esta mujer samaritana. Todos tenemos una herencia, pobre o rica, o muy pobre o muy rica, pero todos tenemos estructuras que de alguna manera han influenciado nuestra vida. Todos tenemos nuestro propio vacío de la vida que nos llevó a actuar de cierta forma. Todos tenemos nuestras propias ideas también acerca de Dios. Esto lo vamos a ver la otra semana. Y estas ideas nos llevaron a concluir ciertas cosas. Todos tuvimos alguna razón para creer que determinada acción religiosa era correcta también. Sin embargo, todas esas ideas, Dios nos enseña que aunque son parte de nuestra naturaleza, no nos permiten entender o incluso impiden la correcta comprensión del plan que Dios tiene para nosotros. A mí me pasó y estoy seguro que a usted le pasó también. Dios nos quiere dar una nueva visión de quién es Él. Dice la Biblia, y voy a terminar con un pasaje, me voy a adelantar completamente para terminar. Dice Filipenses 2, del 8 al 11, dice, y estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que más me gusta de esta exaltación a Dios es que Él estando, dice, en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Dios se humilló por todos nosotros, haciéndose obediente, obediente a un plan que no necesariamente tenía que ver con pasarla bien. Realmente Él tomó nuestro infierno y lo cargó sobre Él. Tomó nuestra maldad y la puso sobre Él, siendo inocente, no siendo culpable. Dice la Biblia que Dios lo castigó sobremanera, lo castigó de una forma brutal, solamente por amor a nosotros. Así que me gustaría terminar la reunión y yo voy a hacer una pequeña oración, porque quisiera, obviamente vamos a avanzar más en la historia, pero quisiera hacer una pequeña oración, así como la que yo hice hace 20 años.
cuando a mí me hablaron de que tenía que yo, para poder cambiar mi vida, tenía que toparme con Jesús de frente. Yo no entendía de lo que me estaban hablando hasta que me explicaron que Jesús tomó mi lugar en la cruz, que realmente yo era el que tenía que estar en esa cruz, que yo era el que tenía que ser castigado. Y me hablaron de la sustitución, cómo Jesús me sustituyó. Él se fue, corrió a la cruz en lugar mío y se dejó clavar en esa cruz por mí. Y en ese momento él, aunque no me pidió ningún tipo de permiso, él lo hizo sin mi permiso. Años después, muchísimos años después, se presenta y me dice, ¿sabes qué? Yo hice eso por amor a ti. Yo lo hice solamente para salvarte. Lo hice para darte vida eterna. Así que ahora lo único que tienes que hacer es reconocer ese sacrificio que yo hice por ti, recibirlo como un regalo y pedirme que yo sea tu Señor y tu Salvador para siempre. Así que me gustaría terminar hoy anticipándome a la historia de esta mujer, exactamente como yo empecé mi vida hace 20 años y cómo Dios me cambió la vida, me cambió la perspectiva de mi vida y me dio una visión distinta de la vida. Y no solo de la vida temporal, sino de la vida eterna. Como Él, dentro de todas sus promesas, me está diciendo que yo un día voy a estar, así como le dijo, como lo leímos ahora, que Él se fue y se despidió en la última cena y le dijo a sus discípulos, no se preocupen, yo voy a ir a un lugar a preparar una casa para ustedes, una morada, y en donde yo voy a estar, ustedes van a llegar también un día, anticipándoles que ellos también se iban a salvar. Así que voy a terminar la reunión orando, precisamente repitiendo la oración que hice en aquella noche, 11 de la noche más o menos, era una noche de enero del año 2000, cómo yo acepté a Jesús en mi corazón y cómo usted que está ahí escuchando puede también aceptarlo. Vamos a orar, ¿ok? Repite conmigo, si es tu condición, si hoy entendiste que así como estás, si mueres, no vas a ir a la presencia de Dios y que tu proyecto está fracasado y necesitas salvarte, repite conmigo esta oración. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque así como te detuviste en esta historia a decirle a tus discípulos que iba a haber un lugar seguro a donde ellos iban a ir antes de tu partida, también me has dicho que me amas y que decidiste ir a la cruz del Calvario a sustituir mi lugar. Realmente era yo quien tenía que pagar. Y tomaste la decisión, movido por amor a mí, de tomar mi lugar, colocarte en la cruz y dejar que te castigaran a ti, siendo inocente. Además de eso, necesito que me cambies, porque mi proyecto de vida hasta aquí ha fracasado. Y tampoco tengo claridad de a dónde voy a ir si muero. Así que te pido, por favor, que entres en mi corazón y me cambies y me des la vida eterna como un regalo. Acepto tu sacrificio en la cruz por mí, reconociendo que eres Dios que se hizo hombre y vino a la tierra a vivir de manera perfecta por mí. Y quiero pedirte, Dios, que te conviertas en mi Señor y en mi Salvador. Gracias por entrar y gracias por salvarme. Te he pedido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a ir a la próxima semana, nos vamos a detener exactamente en el momento en que Jesús habla con esta mujer samaritana
y le va a decir las palabras que posiblemente usted ya recibió, que fue: bienvenido, te considero mi hijo ya, te perdoné los pecados y bienvenido a la vida eterna. A pesar de que sigamos aquí, ya nosotros estamos viviendo los frutos de la promesa de la vida eterna. ¿Cómo lo sé? Porque tengo 20 años de vivir una vida distinta, una vida que, a pesar de todas las malas decisiones tomadas en el pasado, Dios ha intentado cambiar mi vida cada día desde hace 20 años. Así que bienvenido a la familia de Dios, de todos aquellos que hemos decidido creerle, y que Dios los bendiga. Y además de eso, pues la persona que lo invitó, si usted está escuchando esto por primera vez, y usted hizo la oración que hicimos, pregúntele que le explique los 3 consejos que la Biblia enseña a partir de ahora qué debe hacer y cómo debe emprender este nuevo viaje o este nuevo proyecto de la mano con Cristo. Que Dios los bendiga, nos vemos en una semana. Buenas noches a todos.